3.4 mil millones de dólares de tus impuestos ahora son solo un montón de metal retorcido y humeante. Jeff Bezos y Blue Origin se suponía que serían la alternativa segura a Elon Musk. Ahora se han convertido en un único punto de falla para el programa Artemisa. La ambición de Bezos ahora ha dejado en tierra, de manera efectiva, la ruta de la NASA de regreso a la Luna hasta por lo menos 2028. Pero la explosión no fue el verdadero problema. El 11 de abril de 2026, todo el mundo observó mientras la tripulación del Artemisa 2 completaba su sobrevuelo de la Luna y aterrizaba de regreso en la Tierra. El público esperaba con gran expectación mientras los 4 miembros de la tripulación salían sanos y salvos de la nave espacial. El programa espacial de Estados Unidos estaba de regreso, y ahora la gente volvía a mirar hacia las estrellas. La Luna ahora era una meta alcanzable. Apenas 2 meses después, esa meta se ha hecho humo. Literalmente, Artemisa 3 alguna vez fue visto como el siguiente gran salto para el programa. Ahora se ha degradado a una prueba de sistemas para el sistema de aterrizaje humano, junto con vuelos de prueba para SpaceX y Blue Origin. El enfoque será demostrar la tecnología de encuentro y acoplamiento para mantener a los astronautas seguros, así como probar en el campo un nuevo traje espacial diseñado para la superficie lunar. Se parece mucho al Apolo 9 en los años 60, una de las últimas misiones de ensayo antes del alunizaje. Pero a diferencia del Apolo 9, todavía no hay un cronograma claro para lo que sigue, y todo se debe a un solo hombre. Blue Origin de Jeff Bezos fue uno de los primeros pioneros en los vuelos espaciales privados, fundada en el año 2000, cuando el dominio de la NASA comenzó a desvanecerse. Bezos vio una oportunidad y la posicionó para la próxima era de los viajes espaciales, aunque la compañía tuvo muy poca actividad durante los primeros 5 años. Pero en 2006 lanzó su primer vehículo de prueba desde su sitio de lanzamiento en Texas, el cual alcanzó una altura de 285 pies. Blue Origin se hizo mayormente conocida por el turismo espacial, ofreciendo vuelos suborbitales a celebridades y empresarios por precios de boletos bastante elevados. Los detractores bromeaban diciendo que eso no era un vuelo espacial, sino una torre de caída de parque de diversiones glorificada. Pero detrás de las burlas, la empresa estaba construyendo tecnología seria, respaldada por un financiamiento prácticamente ilimitado del propio Bezos. Pronto, el gobierno otorgó un contrato de 3.4 mil millones de dólares para el módulo lunar Artemisa 5. La nave sería la primera misión tripulada en aterrizar en la Luna desde la década de 1970. Era un contrato impresionante para un recién llegado, pero ¿cumpliría? Blue Origin no tenía ninguna misión orbital exitosa en el momento del contrato con el gobierno, pero en enero de 2025, la compañía completó su primer lanzamiento exitoso. Otra misión siguió en noviembre del mismo año, esta vez transportando una carga útil no tripulada de la NASA. Parecía que las cosas iban en la dirección correcta, y la NASA estaba lista para aumentar su inversión en la compañía. Bezos parecía ser la opción estable y confiable, pero la NASA podría haberse acorralado a sí misma. La agencia ha invertido mucho en Blue Origin y en su prototipo New Glenn. Si se topa con un obstáculo, la NASA también. En mayo de 2026, todos miraron horrorizados cuando un cohete New Glenn explotó en la plataforma de lanzamiento en el complejo dedicado a ese cohete en Cabo Cañaveral. No solo destruyó el vehículo, también dañó gravemente el único sitio de lanzamiento operativo de Blue Origin para este tipo de cohete. El cohete desapareció, y con él, el cronograma. Un trágico error o algo más. Porque esto no fue un accidente fortuito. El desastre se había estado gestando desde hacía tiempo. Blue Origin, como todas las compañías aeroespaciales, está rodeada de secretismo. Si aparece en las noticias y no es un lanzamiento planeado, probablemente sean malas noticias. Además, al ser una empresa privada, hay menos transparencia que la que había durante los días de gloria de la NASA, hasta donde la mayoría de la gente sabía, el desarrollo de cohetes avanzaba bien a principios de 2026, impulsado por el éxito de Artemisa 2. La primera señal de problemas llegó en abril de 2026. Algo inusual apareció en la instalación CAD de Blue Origin en Merritt Island. Imágenes de drones revelaron daños graves en el techo de un edificio de pruebas vertical utilizado para sistemas de cohetes y limpieza de tanques. El video se volvió viral rápidamente, y poco después el gobierno intervino y cerró temporalmente las operaciones. No se consideró un gran contratiempo, pero la gente empezó a preguntarse qué más estaba pasando. Pronto obtendrían su respuesta. Entre llamas. En abril de 2026, la FAA abrió una investigación sobre el incumplimiento de la empresa en alcanzar los objetivos establecidos. Un lanzamiento de prueba reciente no logró llegar a su órbita prevista después de impactar su segunda etapa. Esto generó serias dudas sobre si el cohete New Glenn estaba listo para el trabajo. De repente, el orgullo y alegría de Bezos estaba bajo una fuerte presión para demostrar que podía manejar otra misión de alto riesgo. ¿Se apresuraron demasiado? De cualquier manera, pronto siguió el desastre.
El 28 de mayo, el cohete New Glenn estaba probando su tercer propulsor de primera etapa. La prueba de encendido estático fue una de muchas pruebas de confiabilidad de lanzamiento diseñadas para someter al cohete al tipo de presión extrema que sentirá al despegar. Esa prueba expuso una vulnerabilidad devastadora. El propulsor explotó, creando lo que se dijo que fue la explosión de cohete más poderosa desde que un cohete soviético N-1 explotó en 1969. Esto no solo destruyó el propulsor, también acabó con el cohete, destruyendo la primera etapa y creando una reacción en cadena que destruyó la segunda etapa. También se llevó la plataforma. La explosión fue tan poderosa que arrasó con el complejo de lanzamiento 36, la base de lanzamiento dedicada de Blue Origin para el New Glenn. Gracias a la rápida acción, nadie en tierra resultó herido o muerto, pero fue un gran retroceso para el cohete, tal vez para el programa espacial en general. La NASA consideraba a la compañía como un socio confiable, pero cada vez más personas empiezan a especular que Blue Origin podría ser básicamente un juego de apariencias, prometiendo de más y cumpliendo de menos. Esto no fue solo un fallo de cohete, destruyó la infraestructura necesaria para lanzar futuros cohetes. De repente, todo el calendario de lanzamientos se vino abajo, y todas las miradas apuntaban directamente a Jeff Bezos. La empresa siempre había afirmado trabajar bajo el principio de una ingeniería lenta y metódica, revisando cada paso 2 y 3 veces, pero ahora parecía que lo de lento era cierto. Pero lo de metódico no tanto. La serie de fallas recientes en el hardware indicaba un proceso de pruebas descuidado que permitía que problemas estructurales importantes pasaran desapercibidos. Y SpaceX podría tener la ventaja al fallar más rápido. Hay innumerables historias y titulares sobre los cohetes de SpaceX, y eso es porque la compañía de Elon Musk trabaja con un enfoque que suena imprudente, apodado falla rápido. Construye prototipos y los prueba con lanzamientos mucho antes de que estén listos. La mayoría de estos ni siquiera llegan a la órbita, pero la compañía aprende del fracaso y reconstruye más fuerte y rápido. Estos desastres generan mala publicidad para la compañía, pero en realidad planifica que haya fallas, en lugar de fracasar por falta de planificación. Blue Origin, mientras tanto, se esfuerza más por mantener su imagen pública. Así que cuando falla, falla en grande. Y si los cohetes están fallando a estas alturas, ¿qué más está ocultando la compañía? En el corazón del programa de Blue Origin está el motor BE-4, también conocido como Blue Engine 4. Este motor patentado es un modelo de cohete líquido que utiliza combustible de metano licuado y un ciclo de combustión escalonada para crear uno de los lanzamientos más potentes disponibles. Originalmente fue diseñado específicamente para el cohete New Glenn de Blue Origin, pero durante las pruebas funcionó tan bien que en 2014 también fue seleccionado por United Launch Alliance para su propio programa de próxima generación. Gran parte de las pruebas del BE-4 desde entonces se han vinculado al desarrollo del cohete Vulcan de ULA, y eso podría haber llevado al mayor problema. Aunque el BE-4 se considera uno de los mayores logros de la compañía, tuvo un ciclo de desarrollo muy largo. Desde su creación hasta su lanzamiento, pasaron 13 años hasta que estuvo listo para volar. En comparación, el motor Raptor de SpaceX solo tardó 7 años en llegar al espacio. Todo es parte del modus operandi de Blue Origin. Gana seguidores con productos de alta calidad que a menudo son costosos de producir, difíciles de conseguir materiales y conllevan el riesgo de que una sola falla retrase todo el proyecto. El BE-4 ha tenido grandes retrasos debido a una serie de problemas de desarrollo e ingeniería en las primeras etapas, muchos de ellos relacionados con el sobrecalentamiento. Ese tipo de problema es bastante común en sistemas de combustión de alta potencia, pero la complejidad del BE-4 introduce muchos puntos potenciales de falla. También depende de grandes cantidades de metano y oxígeno líquido para iniciar la reacción, cada uno con su propia cadena de suministro que puede ralentizar la producción. Así que incluso pequeños retrasos en el combustible o el hardware pueden afectar todo el proceso de construcción. Eso significa que cualquier falla tiene grandes consecuencias. Actualmente hay una gran demanda del motor BE-4, ya que cada cohete Vulcan requiere 2 motores BE-4. Mientras tanto, el cohete New Glenn requiere 7, todos los cuales se perdieron en la reciente explosión. El motor se fabrica en Alabama, y la producción no puede aumentarse fácilmente para cubrir una escasez repentina. Debido a que Blue Origin también tiene contratos con la ULA, tiene que priorizar la demanda externa antes de poder enfocarse en reemplazar sus propios cohetes. Eso crea un cuello de botella, uno que podría retrasar aún más las misiones que ya están demoradas. Y eso amenaza a toda la industria espacial de Estados Unidos. La demanda de Blue Origin por calidad de vanguardia lo ha dejado a merced de una cadena de suministro compleja. Hay poco margen de error, y la situación actual en la que se encuentra podría empeorar mientras los competidores y socios avanzan rápidamente. Todo esto pone aún más presión sobre Blue Origin para que vuelva a lanzar su nave de última generación. Entonces, con tantos problemas, ¿cómo consiguió ese contrato con la NASA en primer lugar? Jeff Bezos puede estar en buenos términos con la NASA ahora, pero no siempre fue así.
En 2021, Bezos llevó al gobierno a los tribunales en una batalla legal con la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Argumentó que la NASA había favorecido injustamente a SpaceX al otorgar a la compañía de Elon Musk un importante contrato para el alunizaje. Esa queja se presentó junto con la empresa aeroespacial Dynetics, pero la oficina dictaminó que el proceso de evaluación de la NASA fue justo y que tenía todo el derecho de elegir a SpaceX. Fue un golpe duro para Bezos y necesitaba recuperarse rápido. El contrato de SpaceX era uno de los más lucrativos de la historia, con un valor de $2.9 mil millones. Inicialmente, los analistas esperaban que la NASA otorgara el contrato a dos empresas diferentes, pero una asignación menor de lo esperado para el programa espacial significó que la NASA tuvo que tomar una decisión difícil. Blue Origin resultó ser la perdedora. Fue la primera señal de que Blue Origin estaba perdiendo la guerra de ingeniería. SpaceX contaba con menos confianza del público en ese momento, debido en gran parte a la personalidad controvertida de Musk, pero tenía un historial de entregar proyectos por debajo del presupuesto y antes de lo programado. Si Bezos no podía ganar la guerra de ingeniería, ganaría la guerra de cabildeo. Jeff Bezos actualmente tiene un patrimonio neto de alrededor de $254 mil millones, debido principalmente a una participación del 8.2% en Amazon. Eso hace que los gastos masivos sean un error de redondeo para él, y el magnate tecnológico no es tímido a la hora de gastar dinero cuando quiere ganar. Blue Origin es el proyecto que él ve como el que podría llevarlo de ser un empresario exitoso a convertirse en una leyenda histórica. Para asegurarse de lograr ese cambio, está gastando alrededor de $2 millones solo en cabildeo para la empresa, y aumentó ese gasto después de perder ese importante contrato en 2021. Pronto dio resultados. Bezos apuntó específicamente a las partidas presupuestarias del sistema de aterrizaje humano de la NASA, uno de los sistemas más precisos y críticos para un alunizaje tripulado. Pero después de que SpaceX obtuvo su contrato en 2021, parecía que se había cerrado el grifo del dinero. Solo que, debido a la demanda de Bezos contra la NASA, el trabajo en el contrato de SpaceX se pausó esencialmente durante 7 meses, lo que retrasó el proyecto. Eso significaba que, para mantener el programa espacial a tiempo, la NASA necesitaba un respaldo que pudiera empezar a trabajar de inmediato. ¿Y adivina quién parecía la apuesta más segura? Fue una de las jugadas políticas más efectivas en los vuelos espaciales privados. Después de perder un contrato importante, Blue Origin no se retiró sin más. Impugnó la decisión por vías legales, retrasando partes del proceso mientras se resolvía la disputa. Al mismo tiempo, intensificó sus esfuerzos de cabildeo, argumentando que seguía siendo el socio más fuerte a largo plazo para las misiones gubernamentales. Funcionó. A Blue Origin se le otorgaron $3.4 mil millones para construir un módulo de aterrizaje lunar de respaldo. Fue un contrato más grande que el de su competidor directo. Blue Origin básicamente pagó su entrada a la carrera espacial y ahora tenía que cumplir. Cuando comienzas con una inversión tan grande, hay muy poco margen de error. Se esperaba que Blue Origin cumpliera y lo hiciera muy rápido. Obviamente, no lo ha hecho. El proyecto ya estaba retrasado cuando ocurrió el desastre de 2026, y eso ralentizó el progreso casi hasta detenerlo. La división OIG de la NASA, la Oficina del Inspector General, que supervisa el presupuesto y las asignaciones del programa, investigó a fondo las consecuencias en su informe de 2026. Los hallazgos no fueron nada alentadores. Blue Origin no le está generando dinero a la NASA. De hecho, le está drenando recursos todos los días. Cada mes de retraso en el programa, Artemisa le cuesta al contribuyente alrededor de $100 millones solo para mantener y tener listos el sistema de lanzamiento espacial y el hardware de Orión. No se trata solo de un cohete, es un sistema estrechamente conectado de entrenamiento, pruebas e infraestructura que todo debe mantenerse sincronizado. Si una parte se detiene, todo el sistema sigue funcionando en segundo plano, quemando dinero todo el tiempo. Y todo comienza con el sistema de lanzamiento, el punto exacto donde todo está saliendo mal para Blue Origin. ¿Podrá recuperarse o Elon Musk ganará la carrera espacial? SpaceX puede tener más fracasos, pero los de Blue Origin se consideran más desastrosos. En este momento, el futuro de la reputación de Blue Origin dependerá en gran medida de qué tan rápido la empresa pueda volver a operar. Para el gobierno federal, unos cuantos cientos de millones de dólares no son un gran problema. Pero si los retrasos se prolongan sin que Blue Origin muestre el progreso que buscan, la paciencia podría agotarse. Entonces, ¿cómo fue que todo salió tan mal? ¿Cómo fue que una empresa con dinero ilimitado, una enorme fuerza laboral y un historial de innovación terminó desviándose? Amazon se convirtió en la potencia que es hoy al ofrecer una solución mejor que la de los demás. Bezos observó un mundo de ventas minoristas fragmentado, donde todos luchaban por su parte del pastel, y se dio cuenta de que tenía el potencial de convertirse en el rey de todo el comercio minorista.
Primero apuntó a las librerías y luego pasó a las tiendas departamentales, hasta que construyó una red de envíos en línea tan poderosa que todos tenían que hacerlo a través de su red. Ahora está combinado con una red de medios y un servicio de suscripción tan abrumador que ni siquiera hay un competidor cercano. Es ese tipo de dominación lenta y metódica lo que hace que Amazon sea tan exitoso. ¿Pero eso se traduce en la industria aeroespacial? No parece ser así. Irónicamente, en esta carrera a la Luna, parece que Jeff Bezos es quien está abordando las cosas desde una perspectiva de la vieja escuela. Mientras SpaceX hace explotar cohetes con entusiasmo y aprende de los restos, Blue Origin se está modelando a sí misma siguiendo el ejemplo de las poderosas compañías aeroespaciales de los años 70 que le proporcionaban cohetes a la NASA. Ellos se enfocaban en vender un mejor cohete y eliminar a sus competidores consiguiendo contratos lucrativos y captando a los mejores ingenieros. Pero ese tipo de dominio es difícil de conseguir y fácil de perder. En los últimos años, Blue Origin ha visto una salida constante de sus mejores ingenieros. Eso incluyó una ola de salidas inmediatamente después de que perdieron el contrato del módulo lunar ante SpaceX. Más ominosamente, la empresa decidió despedir hasta 1,000 trabajadores, aproximadamente el 10% de su fuerza laboral, después del lanzamiento inaugural de New Glenn. La empresa presentó esto como una reestructuración estándar mientras se alejaba del diseño y las pruebas iniciales. Pero fue una señal ominosa y una que resultó ser prematura. Los desarrollos recientes indican que el producto final está lejos de ser infalible. Y para aquellos que pueden hablar libremente, no es un panorama alentador. La empresa ha recibido críticas negativas en plataformas de reseñas como Glassdoor e Indeed. El ambiente laboral ha sido descrito como intenso, altamente competitivo y con evaluaciones de desempeño agresivas. Esto ha llevado a que la cultura corporativa de la empresa se compare con la de un almacén de Amazon, donde los sistemas de cuotas estrictas dominan el día a día. Y eso puede ser aceptable para un empleado de almacén trabajador que necesita un empleo, pero no tanto para un ingeniero altamente capacitado y solicitado en uno de los campos más competitivos del mundo. Hay cosas de las que simplemente no puedes resolver con dinero. Jeff Bezos ha llevado a Blue Origin al centro de la carrera espacial, pero lo ha hecho en gran medida usando las mismas tácticas con las que construyó Amazon. Eso funcionó para la primera etapa del proceso, pero ¿podrá llevarlo hasta la meta? La cultura de las grandes tecnológicas valora la competitividad, pero también se caracteriza por una burocracia litigiosa y cargada de documentos que a menudo tiene éxito al ralentizar a la competencia en lugar de avanzar más rápido que ellos. Si la empresa no puede mejorar su reputación como lugar de trabajo, podría encontrarse con un obstáculo del que no podrá resolver con dinero. Fuga de cerebros. La empresa se está pudriendo lentamente desde adentro. ¿Pero qué significa eso para la carrera espacial en general? Jeff Bezos tenía una propuesta perfecta en teoría. Había construido una de las empresas tecnológicas más implacablemente efectivas de la historia. Sabía cómo construir cosas y tenía pulso firme, a diferencia del cada vez más errático Elon Musk. No fue fácil llegar ahí, pero logró convencer al gobierno de invertir fuertemente en su empresa espacial emergente. Desarrolló un monopolio en algunas áreas críticas, sin las cuales el próximo gran lanzamiento no podría llevarse a cabo. No hay nada más rentable que un sistema de entrega de un solo punto, y nada más devastador que cuando falla, porque ya no solo compite con Elon Musk. Justo cuando el programa espacial de Estados Unidos se prepara para regresar a la Luna, China está intensificando su programa espacial dirigido por el gobierno como nunca antes, y tiene la mirada puesta en la Luna y Marte. La mejor estimación en este momento es que el desastre actual de Blue Origin ha retrasado la misión tripulada por al menos un año. Un lanzamiento en 2028 es probable en el mejor de los casos. El programa espacial de China se maneja con mucho hermetismo, así que es imposible saber exactamente qué tan cerca están. Pero si ellos lanzan primero con una misión exitosa, Blue Origin podría haber perdido más que solo mucho dinero. Podría haberle hecho perder a Estados Unidos la próxima carrera espacial. Estados Unidos está enfrentando esta nueva batalla con una infraestructura de cohetes comprometida y muy retrasada, y todo se debe a la determinación de un solo hombre de dominar los vuelos espaciales como lo hizo con el comercio minorista. Y como una fila de fichas de dominó cayendo, la búsqueda de Jeff Bezos podría llevar a que Estados Unidos pierda su dominio en la última frontera. A medida que la carrera espacial se intensifica, las miradas se dirigen más allá de la Luna, y un hombre está encabezando ese esfuerzo. Pero, ¿Elon Musk lo está haciendo por toda la humanidad? Descúbrelo en ¿está SpaceX creando un mundo solo para las personas más ricas? O mira este video.